Muy buenas. Bueno, non sei se conocéis un programa que empezou aí pouco en Prepresta, que lle Refrito, e a mí como me presta mucho, pues diome la idea de facer un programa un poquitín diferente, un refrito literario que lle les 5 mulleres pioneres na literatura asturiana. Empezamos. En el número 5 tenemos a Ester Prieto. Ester Prieto, poeta y editora también, y una pionera de la literatura en asturiano, porque fue la primera mujer en escribir y publicar una novela en el siglo XX, que fue esta novela Huelu Ismail, que además, si vos acordáis de cuando falábamos de Incorrectos, tuvo otro componente muy novedoso, que é que la novela está mayormente ambientada nun lugar tan remoto como Palestina, y fala del conflicto palestino a lo largo del siglo XX, y Asturias al nada más que de refilón. Bueno, dende aquí queremos mandar un saludo a Ester y a ver si dentro poco nos ofrece alguna otra cosa de narrativa, que es muy prestosa. En el número 4 tenemos a María Josefa Canellada. María Josefa Canellada fue una filóloga románica que se arrodeó del Star System de la filología hispánica del siglo pasado, trabajando con nombres tan conocidos como Ramón Menéndez Pidal, Pedro Salinas o Damaso Alonso, que dirigió la su tesis El bable de Cabranes, y esta tesis sí que está publicada y sí que se puede consultar, non como otras, y además es muy interesante. Pero María Josefa Canellada es sobre todo pionera de la literatura asturiana por ser la autora del primer libro dedicado expresamente al público infantil, que es este Montesín de 1980. Este libro narra la historia de un niño y una niña que atopen un cabritín por el monte. Y el dibujo que Violeta Monreal hizo de él pues pasó a ser el emblema del concello de Cabranes. Bueno, hay que decir que este libro a día de hoy pues es un poco difícil, tiene una un poco difícil para trabajar con rapacinos, pero estaría muy bien hacer una adaptación en cómico, en dibujos animados de él. En el número 3 vamos, como veis estoy haciéndolo pero orden de más nuevo a más antiguo. En el número 3 tenemos a Enriqueta González Rubín, que non lle esta señora decimonónica. Lamentamos non tener unha señora decimonónica con la cual facer camisetes, pero non parece que non conservamos ninguna imaxe fidedigna de Enriqueta González Rubín. Si que así, bueno, cuando yo estudiaba filología hispánica, decía el profesor, bueno, sábese que hai unha novela que fue escrita en el siglo XIX, publicada, que se llama El viaje del tío Pacho el sordo Ubieo, y que probablemente de algún día se atope algún ejemplar. Y era como, bueno, pues a ver, ¿no? Pero milagrosamente, por una vez, el asturiano tuvo suerte y en el año 2008 apareció dicha novela, de la que se hizo una edición facsímil. ¿Y de qué fala Enriqueta González Rubín? Bueno, pues fala de amor, non precisamente. Fala sobre todo de crítica social, e unha novela que sirve para denunciar as injusticias de la época. E se leemos el relato Un matrimonio por amor, que está neste outro libro de la obra completa, vamos a ver cómo fala de las relaciones afectivos sexuales de una manera bastante más llana y sencilla de lo que nos enseñan a esperar de una señora decimonónica. Así que vos recomiendo que echéis una huella de la obra de Enriqueta González Rubín, la obra de una mujer culta, bilingüe e ilustrada del siglo XIX. Bueno, en el número 2 tenemos a Josefa de Xovellanos. Este no me suena a vos, ¿verdad? Porque Asturias está entero estrado de colegios, institutos, este parque que tenemos aquí fuera, el Teatro de Xixón, que se llamen Xovellanos, pero mayormente son en honor a Gaspar Melchor de Xovellanos, el hermano de Josefa y famoso político e ilustrado del siglo XVIII. Sabemos que Gaspar Melchor de Xovellanos pues reconocíase como falante de asturiano y quería impulsar la creación de una academia de la lengua, pero solo utilizó el asturiano por escrito para comunicarse desde la cárcel de Belver, donde estaba preso, con los amigos que estaban fuera.
en plan código secreto para que non nos entiendan lo que falamos. Sí que así, Xosefa Xovellanos sí que emplegou o asturiano de maneira literaria. Para falar de que? De amor, pois va a ser que tampouco. A ver se va a ser que isto de que les mulleres escriben maioritariamente de amor e outra mentira que nos contaron. Los poemas de Xosefa Xovellanos maiormente de lo que falen é de les injusticias y la desigualdad entre ricos y pobres de las Asturias del 18. Y una pionera de la literatura asturiana porque é la primer muller de la que conocemos con nome y apellido que escribió en asturiano. Y en base a eso pues puso el su nome al premio de novela del que tantas veces vos falo, pues de novelas que ganen el premio Xosefa Xovellanos organizado por la Consellería de Cultura. Así que con esto llegamos al número 1. ¿Y quién es la primera pionera de la literatura asturiana? Pues es anónima. ¿Por qué? Como decía Virginia Woolf en ese libro tan influyente que fue Un cuarto propio, que cambió totalmente la manera de leer la historia de la literatura y sobre todo la escrita por mujeres, hay que entender que durante la mayor parte de la historia, esos obras que se publicaban en sin autor conocido o que formaban parte de la tradición oral y eran obra de mujeres. En Asturias tenemos los casos pues, de les añaes, los cantares de traballo, les coples para la jota o la muñeira, les estrofes de la danza, todo eso, si quienes lo cantaban y lo transmitían y eran mayoría de mujeres, pues non é moi descabellado pensar que les autores tamén eran mujeres, e iso tamén é literatura de transmisión oral. De fecho, tamén, hoy en día, tampouco é raro cuando los estudiosos de la tradición oral van a entrevistar informantes que haya informantes que reconozcan haber compuesto ellos ciertas canciones o haber cambiado partes de canciones por iniciativa propia. Y con esto terminamos. Voy a despedirme ya por esta vez. Hasta el siguiente programa. Si te prestó el vídeo, por favor, compártelo y también prestaría un montón que nos dejares un comentario poniendo quién es la tu escritora favorita, tanto de la literatura asturiana como de otras, ¿no? Yo recomiendo pues, especialmente a dos que me presten americanes, que son Ursula K. Le Guin, del mundo de la ciencia ficción, y Flannery O'Connor, maestra absoluta del relato curto. Así que, venga, hasta la próxima.